Constitución ha dictaminado en tiempo récord este proyecto presentado por el propio Poder Ejecutivo. La Constitución Política del Perú del 93, esa que cuando les conviene la defienden a rajatabla, no se puede modificar, señor presidente, por una ley que evidentemente tiene un rango inferior. Y el artículo 115 de la Constitución es claro. Señala que ante la ausencia del presidente o presidenta asumen los vicepresidentes. Y si la señora Boluarte no tiene vicepresidentes, igualmente, como cualquier mortal, tiene que acatar esa Constitución que algunos dicen convenientemente defender. Si la señora Boluarte considera que puede telegobernar desde el extranjero, lo cual resulta absurdo, que sincere sus intenciones y que presente una ley de reforma constitucional. Los mismos que se dicen defensores de la Constitución son los primeros en cambiarla a su antojo, y ya hace unas votaciones atrás de hipocresía hemos visto mucho en este hemiciclo, señor presidente. Pero si la señora Boluarte sincera sus intenciones, veremos que detrás de este intento desesperado por salir del país está una verdad que ya es conocida a nivel internacional. En el Perú se han violado los derechos humanos. En Juliaca, por ejemplo, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado, abro comillas, en ese lugar perdieron la vida tanto personas manifestantes como un médico brigadista, como un adolescente transeúnte, en circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre, cierro comillas. Tarde o temprano, la justicia alcanzará, señor presidente, a la señora Boluarte. Y esta ley inconstitucional es un intento desesperado de viajar al extranjero para conseguir desesperadamente, quizá un exilio, quizás un posterior asilo. Pero que sepa la señora Boluarte, ni el Perú ni el mundo va a olvidar la violación de derechos humanos que ya se ha evidenciado. Y usted, señora Boluarte, tiene las manos manchadas de sangre. Se podrá aprobar la ley el día de hoy, pero lo que no se podrá hacer jamás es lavarle la cara a este rey. Aprobar esta ley, pero ya hemos visto el papelón en Brasil, cuando el señor Otárola quedó en ridículo a nivel mundial. Y nuevamente repito, con vicepresidentes en ejercicio de manera excepcional, el presidente de la República tiene que mantenerse a cargo del despacho empleando tecnologías digitales, es lo que dice el Ejecutivo. Sin embargo, el artículo 115 de la Constitución es claro, y esta opción que se está planteando el día de hoy es inconstitucional y no tiene ningún sentido, señor presidente. Voy a desvirtuar la patraña que ha repetido la colega que me ha antecedido en el uso de la palabra, patraña generada por la izquierda caviar en aquella época, porque el presidente Alberto Fujimori no renunció por fax. Vino el edecán trayendo la renuncia acá al Congreso y le consta a los oficiales mayores que han estado ahí, y justamente como el presidente que ejercía en esos momentos la presidencia del Congreso estaba en la Universidad Católica, se hizo pasar por fax la renuncia, ha llegado la renuncia del presidente Fujimori, se la pasaron por fax y él dijo, he recibido una renuncia por fax en la universidad, lo cual pues era generar esta patraña que se ha impregnado durante tantos años, pero felizmente el pueblo reconoce, y por eso es que hay una bancada fujimorista, porque está en el corazón del pueblo, y por eso esos señores tendrán una vida muy corta, porque no son nada en el ámbito político. Muchas gracias. Señor presidente, hay que hacer bien las cosas. Si queremos recuperar la credibilidad de la ciudadanía, hay que hacer las cosas como corresponden. Esta es una reforma constitucional y se pretende hacer una reforma constitucional encubierta. Por lo tanto, después de los espectáculos que hemos tenido aquí en este hemiciclo, yo creo que corresponde hacer bien las cosas. Presenten un proyecto de reforma constitucional, lo discutimos, vemos que esto es necesario. Y si es necesario, votamos, se vuelve a votar como corresponde y se reforma la Constitución. No para un caso, porque es necesario de acuerdo a los nuevos tiempos. Pero esto va a irritar a la gente porque va a decir, bueno, nuevamente, ¿ves? Nuevamente quieren hacer un cambio constitucional encubierto y creen que somos sonsos. Y la gente no es tonta, se da cuenta. La gente analiza, la gente ve las actitudes de las personas y este Congreso tiene que recuperar la confianza de la ciudadanía. Y por esa razón yo exhorto más bien a que reflexionemos. Si hay que cambiar la Constitución, no hay drama, se cambia nomás, pero bien, con un buen proyecto, con un debate, con 2 legislaturas, ¿no es cierto? Y no
por un caso específico, sino por una necesidad de unas nuevas formas para gobernar y que no se paralice el país. Por eso votaré absolutamente convencida en contra. Presidente, a ver, quienes son abogados aquí saben perfectamente que existen las leyes de desarrollo constitucional. Y esas leyes de desarrollo constitucional se dan allí donde existen vacíos. Efectivamente, la Constitución se debe reformar cuando algún texto vaya en contradicción con la Constitución. Pero en este caso, esta norma no va en contra de la Constitución, va a un supuesto en el que la Constitución no se ha puesto. Porque aquí la norma no dice que la presidenta podría gobernar de manera remota si está un vicepresidente. Es frente a la ausencia de los dos vicepresidentes. Supuesto que no está en la Constitución y por lo tanto no es contradictorio a lo que dice la Constitución. Es una ley de desarrollo que lo que permite es obviamente ponernos en un supuesto en el que no está la Constitución. Y es que hace la presidenta, se tiene que viajar, ¿no? Y no tiene sus dos vicepresidentes. Y esto, presidente, es fundamental porque ya hemos visto que es importante, presidente, alcanzar la diplomacia a un nivel en el que un canciller o un primer ministro quizás no son capaces de llegar. Mucho se ha criticado, sobre todo de la izquierda, ¿no?, la presencia del señor Otárola en la cumbre presidencial y que si le dio la mano, si no le dio la mano, ¿no?, si lo pusieron al final o no lo pusieron al final. Bueno, ahí está una razón más de por qué tiene que ir la presidenta a una cumbre de presidentes, ¿no? Entonces, porque se logran alcanzar acuerdos a otro nivel. Y yo sí creo que es importante, por ejemplo, ahora que se viene la APEC, ¿no?, donde además la presidenta va a recibir la presidencia del Perú de Estados Unidos, del presidente Biden, ¿no? Y eso no lo puede hacer por Zoom. ¿Qué clase de república bananera recibe por Zoom la APEC, ¿no? Yo creo que un Congreso responsable, estadista, presidente, vela por su política exterior y porque sus presidentes puedan estar a la altura del cargo para el... Bien. Quisiera añadir algo a lo que ha señalado el congresista Cavero. Al margen de que cuando hay un tema así en el que el legislador no se había puesto y tiene que haber una ley de desarrollo, tenemos que pensar lo siguiente, presidente. Hoy en día la política exterior la lleva a cabo los presidentes de la República. Hace un momento alguien citó el caso de cuando fue el presidente del Consejo de Ministros fuera del país. Y es que es así, los presidentes se reúnen con presidentes, los presidentes escuchan presidentes. La política exterior es algo bastante personalizado en el presidente de la República. Por eso el presidente de la República, por ejemplo, puede escoger y proponer a embajadores políticos, porque siempre ha sido así, siempre el presidente dirige la política exterior. Hoy en día estamos en un mundo globalizado en el que se necesita que el presidente vaya, que la presidenta viaje. Y este no es un tema de defender a la actual presidenta, con la que nosotros tenemos muchísima oposición. Este es un tema de Estado, presidente, como lo afrontan los países, como lo afrontan los países vecinos, en los que vemos que sus jefes de Estado salen y en muchos casos agreden a nuestro país y pueden viajar libremente y pueden irse a foros internacionales, y nosotros acá lo que pretendemos, y por ahí se dice no, vayamos por la vía correcta como si esto fuera incorrecta. Y lo que se dice que no estoy en contra, pero hagamos una reforma constitucional. Acabamos de ver, presidente, lo difícil que es sacar una reforma constitucional. Y proponer que se haga una reforma constitucional, es decir, que se esperen 2 legislaturas, mejor hay que decir claramente, no queremos que se defienda el Perú en el exterior. Esto es una política de Estado, presidente, a la que deberíamos apoyar sin pensar en colores y en tintes políticos. Gracias, presidente. Bien, finalizado el debate, se dará lectura a un texto sustitutorio. Señor relator. Texto sustitutorio presentado el 8 de junio de 2023 a las 21:59. Ley que modifica la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales. Artículo único. Votación cerrada.
votado a favor 65 congresistas, más los congresistas Valer, López Ureña, Camones, 68. En contra, 37, más congresistas Palacios, Portalatino y Mita, 40. Abstenciones, 9, más congresista Calle, 10. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que modifica la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República o su gestión remota.